En la evolución que han tenido las ideas penales a lo largo de la historia, la escuela clásica y la escuela positiva italiana hicieron notar sus diferencias y nos han mostrado distintas formas de pensar el derecho penal. En alguna medida, ambas corrientes tuvieron puntos de convergencia en la denominada terza scuola. Recordemos que alguna vez se ha dicho que los italianos inventaron cuatro veces el derecho penal. La primera con el Imperio Romano, en el que se forjaron enormes elaboraciones jurídicas. La segunda con Beccaria, quien, ante el abuso y el exceso, propició cumplir con el derecho. En una tercera oportunidad, con la escuela positiva, que postuló estudiar al criminal y a la delincuencia como un fenómeno social. Y en una cuarta ocasión con la terza scuola, que demostró encontrar puntos de contacto entre todo lo antes estudiado, desarrollando una postura intermedia. La escuela clásica, que la podemos ubicar entre los años 1820 a 1850 aproximadamente, no fue rigurosamente una escuela. Es decir, no se reunían, no tenían una publicación en común. Se trató, daría la sensación de una forma de individualizar a un conjunto de estudiosos del derecho que reaccionaron ante la arbitrariedad del monarca, ante el desmedido ejercicio del poder por parte de los gobernantes. Esta reacción fue iniciada por Beccaria, a quien se reconoce como quien sentó las bases del derecho penal liberal, ante la, digamos, delineación del ideario que posteriormente podemos ubicar en la labor, en la tarea que hizo Pellegrino Rossi y que se extendió hasta los inicios del positivismo. Ya digo que quienes fueron reconocidos como integrantes de la escuela clásica no tenían sesiones académicas. Estas publicaciones que yo mencionaba no fueron realizadas propias como si fueran un centro de estudio. Carecían de una sede en particular y tampoco tenían un líder reconocido. Sin embargo, podemos decir que su denominador común, aun cuando desde distintos enfoques, fue la convicción de reaccionar ante la injusticia, fortalecer el reconocimiento de las garantías individuales y, como decíamos antes también, poner un límite al poder del Estado. Em, Quien trazó los postulados iniciales de esta escuela clásica fue Rossi, este profesor de Bolonia, que fue asesinado por sus convicciones políticas, pero encontró en Francesco Carrara, en Francisco Carrara, a uno de sus más reconocidos referentes. En lo que constituyó uno de los ejes de su pensamiento, Carrara afirmó que el libre albedrío del hombre, en tanto le permite optar por comportarse correcta o incorrectamente, es la razón de ser y da fundamento a la aplicación de la pena cuando se comete el delito. La posibilidad que tiene el individuo de elegir cómo conducirse es lo que justifica, en definitiva, al preferir la realización de una conducta criminal, que se haga merecedor de una pena, que consecuentemente es una retribución al daño que este individuo, que el delincuente, ha ocasionado a la sociedad. Es el libre albedrío, es decir, la libertad para elegir cómo conducirse, el que lleva a dejar fuera del esquema sancionatorio a quienes carecen
precisamente de ese discernimiento, por caso los niños, por caso los afectados mentalmente. También han enunciado eh, este grupo de representantes de la escuela clásica que el delito es un ente jurídico, queriendo significar con ello que se trata de la contradicción de la conducta del sujeto con lo que dice la ley. Y el origen de lo que dice la ley lo encuentran en el derecho natural, en el naturalismo, en axiomas derivados de una noción trascendente de derecho, de los que luego se deducen los restantes enunciados. A diferencia de la escuela clásica, en el positivismo italiano existió una agrupación de intelectuales que se reunían periódicamente a debatir ideas y lo hicieron siguiendo los pensamientos de Lombroso, que era decididamente innovador para la época. Ferri y Garófalo fueron también otro de los principales exponentes de esta escuela, que se sustentó en el método experimental y se centró primordialmente en el estudio de los delincuentes, a quienes clasificaban eh, antes, digamos, que del delito en sí. Era el criminal el foco de atención de esta escuela y no el delito como solemos entenderlo usualmente. También se suele afirmar que la escuela positiva fue una reacción a los excesos de estudio dogmático y formalistas de los antecedentes de la escuela clásica. En líneas generales, los positivistas niegan el libre albedrío. Ellos sostenían que el hombre carece de verdadera libertad para seleccionar qué conducta habrá de desplegar y que está condicionado por múltiples factores, en esencia factores sociales que lo llevan a consumar una actividad delictiva. Dicho en otras palabras, es el accionar de cada individuo. eh, en este accionar tienen decisiva influencia los condicionamientos, la formación, el entorno, los vínculos, la situación personal y otras distintas circunstancias que van más allá de la individualidad del sujeto. Por tal motivo, la comisión de un delito no lo hace acreedor a un castigo, a una pena, sino a otra sanción que tiene características que se aproximan más a una medida de seguridad, acorde con la peligrosidad que demuestre y que esta medida de seguridad será indeterminada en tanto subsistan los indicadores de peligro. El delito en sí mismo no es un ente jurídico para los positivistas, no es una mera violación a la ley, como afirmaban los clásicos, sino algo real, actual, empírico, una agresión a las pautas de vida actual por parte de un individuo que, además de estar marcado por sus características antropológicas, se haya condicionado sociológicamente por el contexto que lo rodea. Con esta escuela nace la noción de defensa social. Insisto, el delito en sí no es un ente jurídico, tal cual como lo postulaba Carrara, tal cual como lo proponían los clásicos, no es una mera violación de la ley, sino algo pragmático, algo concreto, algo actual. Esto forma parte de lo central del ideario positivista. Si intentáramos caracterizar a cada uno de los principales referentes de esta escuela, podríamos decir que César Lombroso, era médico forense, contó con, digamos, una formación técnica en este sentido. Él centró su atención en el delincuente, no en el delito, y definió, detectó patrones biológicos y fisonómicos que, según él,
caracterizaban al criminal. De esta forma, en su obra cumbre, que fue L'uomo delincuente, el hombre delincuente, del año 1876, distinguía al loco moral, al delincuente nato, al epiléptico, al loco ocasional, cada uno con su perfil, con sus patrones peculiares. Bien podemos afirmar que Lombroso fue la columna vertebral de la antropología criminal. Por su parte, Enrico Ferri era abogado. Él consideraba que el derecho penal era parte de una disciplina mayor, la sociología criminal. Él negó el libre albedrío, ratificó que el delito es responsabilidad social y, según su punto de vista, la peligrosidad es la pauta a tener en cuenta para individualizar la pena. Pero quien sistematizó el ideario positivista fue Garofalo, que era juez y también era académico. Descartó que el delito fuera un ente jurídico, como decíamos hoy, afirmando que se trataba de un fenómeno actual, natural, social. Admitió que el criminal tiene una determinación hereditaria, congénita para delinquir, aproximándose en este sentido y en este aspecto a las conclusiones de Lombroso. Tuvo en cuenta la peligrosidad también, considerando que en materia de punición es necesario el tratamiento individual de cada delincuente. Autores como juristas como Impalomeni, Maggi, Carnevale y Alimena fueron algunos de los exponentes de la terza scuola, esta posición ecléctica, intermedia, ubicada temporalmente hacia fines de los años 1800 y principios de los años 1900, que conciliaba aspectos de las escuelas anteriores que veníamos mencionando. Por una parte, rechazan que el derecho penal sea absorbido, sea contenido por la sociología, tal como proponía, como postulaba Enrico Ferri. Y también lo distinguían de la criminología, que se enfocaba eh, casi centralmente en el estudio del delincuente. En cuanto al método de estudio, que Carrara entendía aplicable eh, bajo los parámetros de lo racional, de lo deductivo, y los seguidores de Lombroso lo basaron en lo experimental, quienes se reconocían parte de la terza escuela proponían diferenciar para el derecho penal el método racional, el método lógico, el método abstracto, mientras que para la criminología era útil la modalidad causal, la modalidad explicativa. El delito lo enseñan como algo complejo, con connotaciones de fenómeno social, producto de factores exógenos y endógenos también, es decir, factores externos e internos del individuo. Tampoco adhieren a las clasificaciones positivistas de los criminales y en relación al libre albedrío, sin llegar a ninguno de los extremos que antes mencionáramos, postulan que la libertad de elección no es absoluta, sino que existen condicionamientos que pueden influir y tener eh, relación decisiva con la consecuencia que estudiamos. En función de ello es que admitir como finalidad de la pena el castigo es una de las opciones que consideran los representantes de la tercera escuela, pero también ven como finalidad de la sanción la corrección y reeducación del sujeto.